Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Que Dios le bendiga mucho y grandemente en este hermoso día. Aleluya. Vamos a predicar la palabra del Señor bajo el tema Dios juzgará con justicia. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Salmos, su capítulo 9, verso 8. Y dice: para gloria de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, este tema lo traigo en esta noche porque sabe que hay personas que tienen o ponen en duda la justicia de Dios y que si Dios es justo. Y algunos se basan por el hecho de que, fíjese lo que dice la escritura aquí en Juan 3:18, para que usted vaya teniendo una idea de por qué. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay gente, bendito sea el nombre del Señor, que se justifica diciendo de que Dios no es justo, pone en tela de juicio la justicia de Dios, porque dice que si no cree en el Hijo de Dios, si no cree en Jesucristo, pues ya ha sido condenado. Y su argumento, o vienen los argumentos de que hay personas que probablemente nunca conocieron de Jesucristo, que Jesucristo vino hace 2000 años y que hay de estas personas que fueron antes de Jesucristo. Si nosotros mencionamos el tema de entonces de que entonces estaba la ley, la palabra del Señor, mire lo que dice en Romanos 2, verso 12, dice: porque todos los que sin ley han pecado, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás alguien diga, pero que eso es injusto también. Una cosa es, ok, la ley llegó en el tiempo, Dios se la dio a Moisés, pero Moisés llegó casi 2000 años después que estuvo el primer hombre en la tierra. Ahora, aquí nos dice que todo lo que aún sin la ley, antes de eso, yéndonos más atrás, 2000 años, o los que no escucharon nunca la ley, dice que sin la ley también perecerán. Entonces, hay gente que dice, pero entonces eso no es justo. Mire qué pasa, mi amado hermano. Si nosotros nos remontamos al Génesis, el hombre nunca ha estado sin un mandamiento. Desde el principio, el hombre tuvo un mandamiento. Nosotros creemos en la dispensación de los tiempos. Sabemos y entendemos que desde el principio Dios puso mandamientos. Y fíjese que en ese caso, en el Edén, solamente había un solo mandamiento. Dios le dijo al hombre y a la mujer: de todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerán, porque el día que coman de él morirán. Había un mandamiento. El hombre y la primera mujer quebrantaron ese mandamiento. Y al quebrantar ese mandamiento, ¿sabe qué eso fue lo que sucedió? Ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal.
¿Sabe qué pasó cuando Dios, luego que ellos comieron del árbol, que Dios les estaba buscando en el huerto? Y cuando Dios y ellos vienen y Dios lo encuentra y vienen al encuentro con Dios, le dice, ¿dónde estabas? Y el hombre le dijo, me escondí cuando escuché tu voz porque estaba desnudo y temí y tuve miedo. ¿Sabe qué? Al principio la Biblia nos enseña ahí en Génesis que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Tan pronto comieron del árbol del bien y del mal, entendieron, sus ojos, dice la Biblia, que fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted sabe qué significa eso? Inmediatamente comió del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. El hombre tuvo conocimiento de lo que era lo bueno y lo malo. Desde el principio. Y ese conocimiento ha venido por herencia hacia los hombres, porque nosotros no solamente hemos heredado el pecado, sino que también venimos y tenemos la herencia del conocimiento del bien y del mal. O sea, todos los hombres en todos los tiempos, en todas las generaciones, han tenido conocimiento del bien y del mal. Saben lo que es bueno y saben lo que es malo. La ley, cuando llegó luego en Moisés, fíjense que Dios condenó al mundo, el mundo antiguo, y lo condenó en el diluvio y mató a todo ser viviente, todos los seres humanos, excepto a Noé y a su familia, porque encontró que Noé era justo delante de Dios. Pero en base a qué Dios juzgó a todo el mundo antes de que llegara la ley, basado, mis amados hermanos, en su propia conciencia, porque tenían el conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, fíjese lo siguiente. Desde el principio, Dios prometió que enviaría un Salvador para redimirnos del pecado que se había obtenido en el huerto del Edén. Y esa profecía, eso se lo dijo Dios inmediatamente allí en el mismo huerto, desde que pecaron, allí le dijo, esto es lo que dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio, simplemente, el hombre, todos los hombres, tenían que hacer lo bueno por el conocimiento que ellos tenían del bien y del mal, hacer el bien y creer que Dios enviaría un Salvador. Hermano, este conocimiento se pasó de generación en generación de que Dios enviaría a un Salvador. Y el recuento de la Biblia, de todas las generaciones, de todas las genealogías, desde Adán, lo que nos cuenta la Biblia, luego llegando a Noé y luego llegando a Abraham, es mostrándonos a nosotros de dónde iba a venir ese linaje de aquel Salvador que iba a redimir a todas las generaciones, todo el mundo. Porque fíjese, hay algo, la Biblia nos enseña a nosotros que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Esto está en la palabra del Señor, lo dice en Primera de Timoteo 2:5. ¿Y por qué? Hermano, era necesario, fíjense, para estar en la presencia de Dios, tendríamos que estar sin pecado. Pero la Biblia nos dice a nosotros, nos enseña que no ha habido justo ni aun uno. No ha habido justo ni aun uno. Por consiguiente, usted podría haber hecho todo el bien. Escuche bien. Usted puede haber hecho todo
lo bueno. Pero simplemente si usted ya ha pecado, automáticamente por ese solo pecado, usted está destituido de la gloria de Dios. No puede acercarse a Dios. Entonces, ¿qué pasaba y qué sucedía con las personas que hacían el bien, que morían y descendían a la sepultura y descendían al lugar de los muertos? La Biblia nos enseña de que allí, en el lugar de los muertos, había dos compartimientos separados por una gran cima, y eso nos los enseñó el mismo Señor Jesucristo. De un lado estaban todos aquellos que habían hecho el bien y de otro lado los que habían hecho el mal. O sea, no iban automáticamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos. No ha habido justo ni a uno. Pero todos aquellos que hicieran el bien creyeron en eso que se había dicho desde el Génesis, desde un principio, que se había llevado por generaciones y generaciones, de boca en boca, de que Dios enviaría a un Salvador. Y en el momento propicio, Dios envió a su Hijo unigénito para pagar el precio por nuestro pecado. Pero Él vino como hombre, porque como hombre fue que entró el pecado, y el hombre era que estaba en pecado, pues como hombre tenía que redimirlo a los hombres, porque es en su propio género. Por eso se necesitaba de que quien justificara al hombre fuera alguien que no hubiera cometido pecado. Pero eso no hubiera sido posible si Dios no lo hace. Dios tenía ese plan y Dios lo reveló desde el principio. Dios envió a su Hijo que murió sin pecado para el perdón de todos los pecados de toda la humanidad. Pero al que cree, porque el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento del bien y del mal, y el mal que ha hecho lo condena y lo separa de Dios. La única manera que tenemos de llegar al Padre era a través de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino y murió por cada uno de nuestros pecados, que Él murió en la cruz del Calvario, Él redimió en ese momento a todos aquellos que estaban allí en la sepultura, que estaban esperando esa promesa que Dios había hecho. Y de eso, 2000 años atrás hacia acá, pues Dios también, todos aquellos que creen en el Señor, en esa promesa, apuntan hacia ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Todo apunta hacia Cristo, mi amado hermano. Antes de Cristo apuntaba hacia Cristo, el Salvador que había de venir. Ahora apunta hacia Cristo, que fue el Salvador que vino y murió por nuestro pecado. Aleluya. Y déjeme decirle que aún así hay gente que entiende que pueden haber personas que nunca hayan escuchado el mensaje de salvación. Y yo le quiero argumentar de que Dios de varias maneras ha hecho posible y va a ser posible también de que todos los hombres tengan conocimiento del plan de su salvación. Fíjese, desde un principio lo hizo a través de los hombres. Desde un principio se conocía, oiga bien, que ya lo mencioné, desde un principio Dios había indicado y revelado de que iba a enviar a un Salvador para redimirnos, para redimir a los hombres. Y eso desde el principio se pasa de boca en boca, en generación en generación. Pero aún así, yo quiero decirle también a ustedes que Dios también, hay un caso especial que se está dando ahora. Por ejemplo, ahora, y lo traigo a relación ahora, porque eso aplica para todos los tiempos. Porque fíjense un caso especial que está pasando en Irán. En Irán es una nación musulmana donde está prohibido hablar del evangelio.
Sin embargo, están saliendo, y ustedes lo pueden buscar por el internet, de miles y miles de personas. Escuche, mi amado hermano y amigo, miles y miles de personas que están viniendo a convertirse al evangelio de Jesucristo porque ellos testifican que han tenido revelaciones en sueños donde Jesucristo se le ha aparecido. ¿Te escuchó bien? Dios a esa persona les ha mandado revelaciones en sueños para que tengan conocimiento del evangelio. O sea, Dios ha utilizado muchas formas para llevarle el mensaje, y no solamente de toda esa forma. Fíjese, Dios lo ha hecho en la antigüedad. Dios le ha dado revelaciones a los hombres, le ha mostrado a los hombres desde el tiempo antiguo, y nosotros lo vemos también en las escrituras. Al faraón le reveló en sueños. O sea, no tiene que ser necesariamente a una persona que sea creyente. Dios lo ha hecho con personas que son inconversos. Lo hizo también con Nabucodonosor. Y eso por mencionar alguno. Y otra forma de que Dios lo ha hecho es que Dios utiliza también a los ángeles. Y en Y Dios ha utilizado ángeles para llevar un mensaje a los hombres. Y eso en las escrituras nosotros lo encontramos en varios lugares. Dios ha utilizado los ángeles para llevar mensaje a los hombres. Nosotros no podemos limitar el poder que tiene Dios para hacer cumplir su palabra. Hermano, el mensaje que Dios ha enviado es: hay salvación en Dios porque Jesús salva. Era el mensaje de que Dios iba a enviar un Salvador, y es el mensaje ahora de que Dios lo envió. Y quiero terminar leyéndole esto para que ustedes vean y entiendan de que este mensaje será predicado a todas las naciones y de qué manera se hará. Y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14, 6 al 7, con esto termino. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué dice la escritura aquí? Al final, a toda tribu, lengua y nación le será predicado el evangelio por medio de los ángeles. Cuando la iglesia parta de esta tierra y no haya nadie, ni siquiera uno, que pueda predicar y que se atreva a predicar el evangelio, los ángeles estarán a cargo de eso. Y aquí lo dice la escritura claramente en Apocalipsis 14, 6, 7, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amigo que me escucha, si aún tú no has dado el paso de salvación, cree en Jesucristo hoy para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y te guarde.